Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos para empezar con otra clase, en este caso sobre textos académicos. Vamos a hablar sobre, específicamente en este caso, el discurso expositivo explicativo, pero también vamos a ver cuáles son las diferencias entre explicar y argumentar. El propósito de este proyecto de trabajar con los textos académicos es poder continuarlos en quinto y en sexto con las profes que le toquen, para poder ir formándose para estudios superiores. Bueno, ¿qué son los textos académicos? Aquellos que circulan en las universidades, en los institutos terciarios, en las mismas escuelas. Entonces vamos a tratar de ir construyendo herramientas para poder comprenderlos y también para poder producirlos. En este esquema hay una especie de presentación de los textos académicos. Yo les decía que eran aquellos que circulaban en el ámbito académico, que serían las universidades, las escuelas, los institutos terciarios, y dan a conocer descubrimientos, a difundir saberes, argumentan en torno a una hipótesis, es decir, que intentan demostrar alguna idea. Parten de investigaciones o estudios que ya fueron publicados, pero siempre también intentan demostrar un poco más de lo que se sabe, sobre todo en el ámbito universitario. Tienen dos tramas o secuencias, como yo les decía antes, la expositiva, que muestra, expone, informa, y la argumentativa, que intenta convencer. No quiere decir que los textos van a pertenecer solo a una de esas tramas. Generalmente se acercan más a lo expositivo o se acercan más a lo argumentativo, lo que no significa que en un texto argumentativo no se explique. Estoy segura que ustedes vieron este tipo de texto en prácticas del lenguaje, pero vamos a repasarlo por las dudas. Es un tipo de texto que tiene como intencionalidad informar, es decir, su intencionalidad es informativa, su función del lenguaje se llama referencial, y lo que intentan hacer es mostrar un tema y poder explicarlo por medio de recursos. La estructura de estos tipos de texto, lo que ustedes tal vez llamaban secuencia expositiva-explicativa, está conformada por estas tres partes. Una introducción donde se presenta el tema, a veces se hace por medio de una pregunta, un desarrollo, que esto es como la parte más larga del texto, si se quiere, y donde se introducen los recursos explicativos, y una conclusión, que suele ser el último párrafo, en la que se retoman los conceptos fundamentales. A veces se dan algunos ejemplos de otros tipos de textos expositivos que pueden seguir leyendo para aprender. Hay veces que la introducción no está y hay veces que la conclusión no está. Obviamente, lo que siempre tiene que estar es el desarrollo. Pero podemos encontrarnos con un texto expositivo que tenga introducción y desarrollo, o que tenga desarrollo y conclusión. Algunas de las características que tiene este texto, además de poseer recursos explicativos, es que contienen conectores. ¿Para qué se usan? Para reconocer la estructura del texto, para escribir las ideas de manera ordenada. Conectores son, por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, luego, por lo tanto, sin embargo. Ahora lo vamos a ver con un poco más de profundidad. ¿Para qué se utilizan estos conectores? Para poder darle coherencia y cohesión al texto. Ustedes sabrán o recordarán que las características que debe tener un texto son coherencia, cohesión, corrección y adecuación. La coherencia textual es que se mantenga un tema. Y la cohesión textual es que los elementos que componen un texto estén relacionados entre sí. Entonces, si yo pongo un conector, como por ejemplo el por lo tanto, voy a estar uniendo una idea con otra. En este cuadro lo que se muestra es una especie de clasificación de conectores que tienen que ver, digamos, con la función que están cumpliendo. Existen de orden, como por ejemplo en primer lugar, en segundo, en tercero, por otro lado, para continuar finalmente cuando llegamos a la conclusión. Los adversativos, que lo que hacen es poner una objeción, que son sin embargo, pero, en cambio. Los comparativos, que intentan presentar semejanzas o diferencias entre elementos de igual modo, del mismo modo, contrariamente, igual, asimismo, como.
ahí no está, pero podría ser, causa y consecuencia, así pues, de ahí, a causa de, por lo tanto. Los cronológicos, que expresan una relación temporal, antes, mientras, más tarde, después. Y de síntesis, en resumen, para finalizar, para cerrar, en síntesis, que obviamente son parte de la conclusión. Yo les decía que los textos expositivos explicativos tienen recursos explicativos. ¿Cuál es la función? Bueno, la función es que el emisor o la emisora pueda hacerle llegar la información de manera fehaciente, de manera sencilla, de manera comprensible, a quien esté escuchando o leyendo el texto. Siempre en estos casos de los recursos explicativos tenemos un emisor o una emisora que sabe mucho sobre un tema y un receptor o receptora que todavía no conoce todo sobre el tema. Por eso está yendo a una enciclopedia, por eso está yendo a, por ejemplo, una revista de divulgación científica, por eso está googleando algún término que no conoce. Entre el emisor y el receptor, entonces hay una diferencia de niveles de conocimiento. Ojo, esto no quiere decir que el emisor sepa sobre todos los temas. Estamos hablando de un especialista sobre un tema en particular. Bueno, lo que vamos a ver entonces son cuáles son esos recursos explicativos. Acá tenemos una lista. Tenemos definición, cuando nos dice qué es, cómo es, para qué sirve un elemento. Ejemplos, nos hablan de casos concretos. Reformulación, nos dicen lo mismo, pero con otras palabras. Caracterización, nos dan descripciones o características fundamentales de lo que se está explicando. Causa-consecuencia, explica las razones por las que está sucediendo algo. Comparación, semejanzas y diferencias entre dos o más elementos. Y analogía es poder encontrar puntos en común entre esto nuevo que se está aprendiendo y algo anterior que ya se conoce. Voy a dar un ejemplo cortito para cada uno para que ayude un poco más a la comprensión. Es decir, voy a usar como recurso explicativo el ejemplo. Vamos a suponer que estamos frente a un texto explicativo sobre las revoluciones. Una definición sería que la revolución es un cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad. Un ejemplo sería la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución Cubana, la Revolución Rusa. Una reformulación es decir lo mismo pero con otras palabras. Por ejemplo, digo, se lleva a cabo un cambio radical, es decir, un cambio desde las raíces. Eso sería reformular. Caracterizar es dar características. No creo que sea necesario que yo se los ejemplifique. Pero de todos modos vamos con un ejemplo. Por ejemplo, las características de la Revolución Mexicana fueron que incluyeron luchas por las desigualdades económicas, hubo una influencia en el movimiento agrario, surgió una constitución mexicana, hubo un cambio en la cultura del trabajador. Siguiendo con lo de la Revolución Mexicana, ya que me metí por acá, un ejemplo para causa-consecuencia podría ser que la Revolución Mexicana nació por el descontento generalizado por las desigualdades económicas, sociales y políticas. Entonces, causas, las desigualdades. Consecuencia, la revolución. Una comparación sería, por ejemplo, decir qué tienen en común la Revolución Mexicana con la Revolución Rusa, por ejemplo, o qué tienen de diferente. Y una analogía sería poder tomar algo que la persona que me está escuchando ya conoce y yo darle como una información que se le sume y así lo puede comprender. Por ejemplo, cuando a vos te dicen que revolucionaste tu casa es porque cambiaste la forma de vida. Bueno, lo mismo sucede cuando se hace una revolución en un país. Se cambia la forma de vida.
Entonces se toma algo que parece familiar, que ya está como interiorizado, para generar un conocimiento nuevo. Bueno, hasta acá llegamos con este video explicativo. Ahora los invito a ir a las actividades. Saludos.